Buenas tardes, mi nombre es Andy Álvarez, estudiante de la Universidad Fermín Alcázares, cursante de la materia Diseño Automotriz con el profesor Edwin Gotera. Hoy vengo a hablarles sobre el diseño de carrocería. Cabe destacar que el objetivo de este video ensayo es lograr plasmar el conocimiento adquirido del documento suministrado por el docente. También este ensayo está conformado en dos bloques, de los cuales se dividirán de la siguiente forma. En el primer bloque vamos a hablar sobre el diseño de la carrocería, cálculos, pruebas, materiales empleados, entre otros puntos más a tratar, como lo son el análisis del sistema de fuerzas, entre otras cosas. En el segundo bloque voy a hablarles lo que es, por ejemplo, la influencia de una colisión en un vehículo, hasta lo que es un proceso genérico de reparación en bacaja. Para lograr una mejor comprensión y entendimiento del tema, dejaré en la descripción de este video ensayo el documento que me asignaron. Empezamos con nuestro primer bloque, que trata sobre el diseño de la carrocería. Entonces entendemos que a la hora de proyectar un nuevo modelo se deben conjugar de forma satisfactoria con una serie de factores, como lo son la habitabilidad, el confort, la aerodinámica y la seguridad. Esto encaminado a obtener un producto que ofrezca una potencia significativa basada en una notable economía. Como un ejemplo muy claro es que nos dan en el texto, es que en un vehículo deportivo básicamente se sacrifica una habitabilidad a favor de la estética y aerodinámica en un monovolumen. Lo que priva es la habitabilidad inferior de este, pasando esto a segundo plano, lo que es el tema de la aerodinámica. Entonces, para interpretar, conseguimos estos objetivos que se reducen a diferentes estrategias, como lo son optimizar las tareas de organización de todos los departamentos implicados en la fabricación del nuevo modelo a realizar. Tiende hacia la unificación de diferentes grupos de trabajo, ya sean en proyectos, métodos y hasta en fabricación, permitiendo esto así detectar rápidamente cualquier problema presente. Luego tenemos lo que es la aplicación de nuevos conceptos y nuevas tecnologías, reducción de los plazos de puesta a punto de un nuevo modelo, eh, capacidad de innovación, ya que debemos saber también que la fuerza de una empresa básicamente se basa en su capacidad para innovar lo más rápido posible que el adversario. Se debe diversificar también la oferta a partir de un modelo base. También versiones familiares, deportivas y entre otros. Otro punto muy importante es que para reducir el tiempo de lanzamiento y los costes, los fabricantes suelen compartir mismas plataformas de carrocería, entre otros modelos de la marca. Y bueno, luego de esto pasamos a lo que es la concepción. En esta fase se realizan los primeros bocetos a partir de dibujos a mano y el trabajo culmina con la aprobación del mejor boceto propuesto. Después de esto, los diseñadores determinan las dimensiones del vehículo, presentando mucha atención al inferior del mismo, por lo que para ello se divide el vehículo en tres zonas diferenciadas, que básicamente son la zona motora, la zona ocupante y la zona del maletero. Seguidamente tenemos que para el cálculo inicial de las medidas exteriores de la carrocería se tiene en cuenta lo que son las exigencias aerodinámicas, la ergonomía del puesto de conducción, la contención de los asientos, el pie del maletero y la altura libre de la carrocería sobre el suelo, posición y tamaño de los depósitos de combustible, también necesidades de espacio de las ruedas y también del tipo de desplazamiento de los órganos mecánicos, como lo son el motor, el radiador, entre otras cosas. Entonces, una vez definido el vehículo, se pasa a la fase de diseño,
en la que se emplean medios altamente sofisticados que mediante estos desarrollos informáticos se sustituyen las maquetas físicas por maquetas numéricas. Con esto, con ayuda de potentes ordenadores. Entonces debemos saber que como norma general, un buen diseñador para el diseño se debe de contar o reunir las siguientes características, que debe resultar lo más atractivo posible la transición a la fase de fabricación. Debe ser lo más fácil posible, debe garantizar una alta funcionabilidad y larga vida útil también. El número de piezas que lo constituye debe ser el mínimo posible y su desarmador debe resultar sencillo. También este debe tener un alto número de piezas aprovechables para otros modelos. Utilizar también el mayor número de piezas reaprovechables. Y por último, el diseñador puede ensayar diferentes soluciones técnicas similar al funcionamiento de cada pieza e introducir modificaciones, asamblar piezas virtualmente e integrarlas también en el sistema al cual van a pertenecer y así analizar también su compatibilidad. Ahora hablaremos sobre lo que son las características constructivas de la carrocería. La carrocería se diseña tomando como base una estructura lo suficientemente resistente que sea capaz de evitar las deformaciones producto de los esfuerzos que éstas reciben, como lo son los esfuerzos de tracción, que es provocado por la marcha del vehículo, sobre, sobre todo en las aceleraciones y frenadas bruscas. El esfuerzo de flexión que se genera por el peso total soportado y de torsión que este provoca por el desplazamiento vertical de los ejes cuando el firme es irregular. Y luego tenemos la seguridad en el automóvil, que en términos generales es el concepto de seguridad aplicado al automóvil. Engloba a un elevado conjunto de sistemas, dispositivos y soluciones de vanguardia que para su estudio pueden usarlos en varias modalidades diferentes. Tenemos la seguridad pasiva, que son medidas de seguridad que se dedican a minimizar los efectos de un impacto o colisión. Tenemos la seguridad activa, que son medidas de seguridad que evitan situaciones potencialmente peligrosas y contribuyen a evitar los accidentes. Tenemos la seguridad preventiva, que son las medidas de seguridad que reducen las posibles condiciones de peligro. Y por último tenemos la seguridad de uso, que aquí tenemos una serie de medidas que tienen por objeto reducir la posibilidad de robo de vehículos. Ya por último punto de nuestro primer bloque tenemos lo que es el análisis del sistema de fuerza. Bueno, la fuerza es toda acción o causa que modifica el estado en reposo con movimiento de los cuerpos, es decir, que produce una deformación. Existen cuerdas que actúan a distancia sin estar en contacto con el objeto, como las que ejercen un imán a través de su fuerza magnética. Por ejemplo, en los cuerpos sólidos y moléculas están muy unidas entre sí, gracias a la fuerza con que éstas se atraen. Este hecho hace que sus moléculas tengan poco movimiento y por lo tanto los sólidos tengan un tamaño y forma constante. La magnitud de la fuerza se determina con unos aparatos llamados dinamómetros. En resumen, de todo lo mencionado se puede decir que hasta ahora aprendimos los pasos esenciales para lo que es el diseño de una carrocería, como por ejemplo, desde presentar un nuevo modelo de diseño que básicamente parte desde un boceto hecho a mano, el seleccionar una estructura resistente a los esfuerzos a los esfuerzos que va a soportar, también la seguridad del vehículo, que va desde medidas de minimizar la posibilidad de una colisión hasta medidas que minimizan la posibilidad de robo del mismo.
y básicamente los pasos y conocimientos necesarios para el diseño de una carrocería. Pasamos a nuestro segundo bloque, en el cual vamos a hablar sobre lo que es la influencia de una colisión en un vehículo. Comenzamos con lo que se conoce como efecto de la fuerza en el metal. La resistencia al cambio presenta dos propiedades desarrolladas en los elementos metálicos y fijos, no estructurales, y que son deformaciones elásticas y deformaciones plásticas. La deformación elástica es la capacidad del metal que éste tiene, que éste le permite recuperar su forma original al suprimir las cargas que le produjeron la deformación, y la plasticidad es la cualidad que tiene el metal de doblarse y de adoptar distintas formas. Una vez superado el límite elástico, cuando la deformación plástica del metal en frío ha sido muy grande, por así llamarlo, pero sin llegar al punto de una rotura. La estructura granular en esta área se encuentra muy alterado, por lo que bruscamente de sus propiedades físicas, químicas y mecánicas de la chapa en la reparación de la carrocería, hay que tener en cuenta esas zonas que tienen mayor rigidez, ya que hay tensión sobre la zona adyacente y logrando provocar así su deformación. Luego tenemos el banco de trabajo, que se denomina con este nombre a la parte más rígida de la bancada. Es el encargado de sujetar el vehículo y todos los útiles necesarios para realizar correctamente los trabajos de reparación. Existen dos tipos de bancos: bancos de bastidor elevado del suelo y bancos de bastidor anclados al suelo. Luego de esto tenemos lo que es el diagnóstico de daños estructurales, comenzando básicamente por las cuotas de la carrocería. Debemos saber que la carrocería de cualquier vehículo está diseñado mediante cotas que determinan con exactitud todos y cada uno de los puntos, basándose en una medición especial, donde cada punto está definido por tres coordenadas, que son X, Y y Z. La coordenada X representa la cuota de la anchura, la coordenada Y representa la cuota longitudinal y la coordenada Z representa la cuota vertical. La información de las cotas existe y cumple en, características para cada marca de vehículo y para cada modelo, y todas las cosas bien básicamente acompañadas normalmente de su tolerancia dimensional. Seguidamente tenemos lo que es la valoración de las reparaciones. En la valoración de las reparaciones, el objetivo básicamente es determinar de la forma más exacta posible el alcance de las deformaciones y las piedras deformadas, con el fin de valorar la reparación y en ocasión determinar la viabilidad de la reparación, y así proceder a la obtención de las reglas de la relación de las piezas deformadas. Es conveniente anotarlas según se van viendo, ya que en ocasiones la valoración total de las reparaciones no se pueden realizar en dicho momento, debido a las sospechas de que una vez iniciado el desmontaje de las piezas afectadas, pueden aparecer elementos que se encuentren deformados, que habrá que sumar también a la valoración previa. Como penúltimo punto en este bien de ensayo, tenemos lo que son los tiros de tracción. En reparación se denominan tiros de tracción al proceso de restituir la parte deformada de la carrocería utilizando equipos de tracción. Esta consiste en aplicar en la misma dirección una fuerza de tracción igual a la fuerza que provocó la deformación en el sentido contrario, para llevar así la pieza a la zona deformada, a sus cotas original. Irónicamente, la forma más sencilla de determinar donde se realizan los tiros correctamente es aplicar el sentido común e imaginar cómo se retiraría si se hiciera con las manos. Y por último punto tenemos lo que es el proceso genérico.
de reparación en bancada. Aquí tenemos lo que es la planificación del trabajo. En este plan se tendrá en cuenta los siguientes puntos, que es localizar el manual de reparación del vehículo, localizar también las fichas técnicas de la bancada, analizar la extensión de la deformación que se ha producido en el vehículo, localizar y verificar el estado de los puntos de anclaje de las piezas y establecer la secuencia de cómo se van a efectuar los tiros de eh, enderezado, y luego de esto procedemos a lo que es el desmontaje de los elementos que pueden impedir o dificultar la reparación como tal. Como norma, solo se debe que desmontar las piezas o elementos que dificulten el acceso a las zonas que se han de reparar. Para tomar esta decisión, se debe realizar la deformación y su alcance, también teniendo en cuenta que si la deformación se ha producido en una zona en la que no hay elementos que pueden dificultar su reparación, esta no se debe desmontar. Si el mismo larguero que tiene la deformación sirve de soporte a otro elemento, y si se tiene dudas de desmontaje. De momento, los elementos para atornillado más fáciles de desmontar, y observamos de nuevo la deformación que se debe anotar las piezas defectuosas que aparezcan en el desmontaje, y si la deformación impide desmontar piezas que son necesarias de montar, desmontar los elementos atornillados que se pueda, y cuando se realice el primer tiro y la pieza no presione, se podrá desmontar el resto. Luego pasaríamos al montaje de los elementos de la carrocería, que estos pueden servir de referencia para comprobar visualmente la correcta reparación del vehículo. Como primer paso, se debe montar el cargo y la alerta, comprobando que la separación entre ambos y que la separación entre la aleta y la puerta también esté correcta, y todas las verificaciones son positivas. Esto nos dirá, no quiere decir que el vehículo esté listo para pasar el proceso de reparación para el pintado. Básicamente, ya para concluir con este video, puedo mencionar que este documento nos guía paso a paso desde lo que es el diseño de la carrocería de un automóvil y sus diferentes características, los pasos y procesos minuciosos a seguir para reparaciones de las mismas. Nos damos cuenta que es de vital importancia cada punto que antes fue mencionado, ya que de no saber lo que es, por ejemplo, el proceso genérico de reparación en bancada, que esto nos indica que debemos seguir un plan, el cual consta de varios pasos a seguir, como lo es la localización del manual de reparación y analizar la extensión de la deformación producida, entre otras cosas. Podemos decir entonces que si no seguimos los pasos correspondientes fijados en dicho documento, no tendríamos la garantía, por así llamarlo, o la certeza, mejor dicho, de lograr reparación en este caso. Muchas gracias, eso fue todo, espero les guste.